Yo muchas veces he dicho que manifestarse no es la lucha política y me he quejado de quienes solo se manifiestan. Y me he quejado de quienes creen que firmar una carta es hacer activismo político. Y luego en las últimas semanas he invitado a firmar 2 cartas. La primera, el manifiesto contra el resurgimiento del fascismo a nivel mundial, encabezado por muchos premios Nobel, y la carta de denuncia contra por delitos de odio contra Abascal, el líder del partido nazi Vox. Y entonces alguien me ha hecho señalar, oye, pues no hay una contradicción allí. Y no la hay, pero es que las cosas son, como suele ocurrir, más complicadas de lo que parecen. Entonces vamos a ir a la complicación de las cosas. Punto número 1. Uno firma para generar volumen en una petición. Es decir, para dar a entender al poder que lo que se está pidiendo no lo está pidiendo una persona o un pequeño grupo de personas, sino que hay una fuerza numerosa detrás de la petición. Esto le da entidad a peticiones concretas que el gobierno o la persona a la que le estás expresando la petición puede resolver. Ejemplo, los vecinos de aquí unos kilómetros, 3 o 4, no más, menos 2, están hartos de que los camiones que entran y salen del puerto que hay aquí, que se llama el Musel, pasen por sus casas, contaminan o traen carbón, el polvo de carbón se desprende de los autobuses, de los camiones, etcétera, etcétera. Si un vecino se queja, no pasa nada. El concejal la cargó y el consejero, en el caso, el consejero es el responsable a nivel de la comunidad autónoma, en este caso del Principado de Asturias, pues la apunta y le dice, sí, lo vamos a tener en cuenta, ya váyase. Si todos los vecinos protestan, el concejal del ayuntamiento, el consejero de la comunidad autónoma o el ministro a nivel nacional dice, cuidado, si yo hago enojar a esta gente, pues no van a votar por mí. Mejor les hago caso. Además, igual se analiza con más cuidado el mérito de las peticiones cuando están sustentadas en un gran número de personas. La firma también tiene un valor simbólico. En el caso de la firma sobre el fascismo, mientras más personas firmen esa carta, más claro queda que las promesas del fascismo hay muchos que no nos estamos creyendo, que no nos las vamos a creer. Para eso funciona. Pero, ¿cuándo es lo contrario? Firma para que dejen de matar niños en Gaza. No seas descarado, miserable. Ya podemos firmar los 8,000 millones de personas de este planeta que no vamos a parar a Netanyahu con firmas. La forma de parar a Netanyahu es de otro tipo, implica diplomacias muy complicadas, algunas de las cuales he tratado de explicar aquí, les han parecido muy mal a muchas personas, que les diga yo que las cosas no son tan fáciles. Save the Children, que es una organización a la que yo le tengo bastante respeto, lleva meses, sacando antes de estos videos un anuncio donde el presidente de Save the Children dice que está llevando al Congreso de España, al Congreso de los Diputados de España, 200,000 firmas pidiendo el fin de la violencia en Gaza. Firma para parar la violencia en Gaza. Firma para parar la violencia en Ucrania. Firma para que les den de comer a todos los niños hambrientos del mundo. No. Eso no solo es falso, es indecente. La gente puede firmar creyendo que va a acabar con una barbaridad, pero esa barbaridad no depende ni del asunto simbólico ni de la participación de grandes cantidades de personas que tengan una petición concreta. Llevas a la
al Congreso de los Diputados de España 200,000 firmas. Si quieres a mano, en 200,000 papeles. 200 grupos de 10 paquetes de 100 folios blancos. Cada folio una firma. Llevas un montonal de papeles y los echas encima y en el carro. No va a afectar para nada lo que está ocurriendo en Gaza. Las personas han firmado engañadas. Firma para lograr esto. No, mira, eso no se logra. Firma para acabar con el hambre. Firma para resolver el problema del cambio climático. Firma para resolver la degradación ecológica en el Ártico. No hay una relación entre la firma y lo que se busca conseguir. Lo que se busca entonces es darle potencia política al que está pidiendo la firma. Entonces ahí yo no voy. Pero entendemos, a veces vale la pena firmar, a veces no vale la pena firmar, pero tenemos que analizarlo caso por caso. Y cuando yo me he opuesto al tipo de firmas, de firma para que ya que pase algo que no depende de la voluntad de una sola persona que pudiera ser influida por las firmas, pues mira, no. Estás engañando a la gente y eso no me parece correcto. Del mismo modo, las manifestaciones. Yo creo que las manifestaciones son importantísimas para dar a conocer cuestiones o para expresar voluntad popular, pero no son la lucha política, son una expresión de la lucha política. Ejemplo, yo voy a las manifestaciones feministas que ustedes me inviten, pero tengo muy claro que es el trabajo de los grupos feministas con los municipios, con las regiones, provincias o estados o departamentos, como le llaman en tu pueblo, y con el gobierno de la nación, y presionando con la presencia de mujeres en posiciones de poder e influencia política, económica y de todo tipo, lo que empuja las leyes. La manifestación solita no hace nada. Cuando quieres trabajar por el cambio climático, la manifestación, como no va a afectar directamente a tu país. Si quieres hacer una cosa de ecología en tu país, todavía pueden funcionar las manifestaciones. Pero si te manifiestas en Madrid para que las petroleras estadounidenses empiecen a trabajar en favor del cambio climático, pues estás haciéndote tonto. Y eso yo siempre lo he llamado onanismo activista. Es decir, tú lo haces, vas, te manifiestas, crees que eres muy importante, te vas a tu casa, te tomas 2 cervezas y te sientes tan satisfecho como si te hubieras hecho una pajita. No has hecho nada. Yo creo que es mejor militar políticamente en organizaciones que tienen una influencia, así sean nacionales o internacionales, dar 10 euros a una organización que presiona a quienes pueden tomar las decisiones, no es mucho más eficaz que salir con tu pancartita, ¿no? Yo estoy harto de muchas pancartitas. De los del cambio climático, de los Greta Thunbergitos, saben ustedes que estoy harto. Y estoy harto ahora de los del cosplay de la Kefilla. Salgo a protestar por lo de Gaza con un pañuelo palestino, no es solo palestino, vamos, pero es un símbolo, y mi bandera, y grito que desde el río hasta el mar, Palestina será libre y echaremos a todos los judíos al mar porque es muy bonito. Y me voy a mi casa y estoy bien contento conmigo mismo y no he logrado nada, no he avanzado en lo más mínimo la lucha por conseguir que terminen las masacres en Gaza.